Bueno, buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga, mi nombre es Marcelo Vega y este en vivo lo hago para hacer catarsis, para poder expresar lo que pienso sobre las cosas de Dios. Hay hermanos, amigos, gente querida que me escucha, que presta atención a mis pensamientos y después sacarán sus conclusiones. Y Dios me escucha. Y yo ayer hablé sobre la verdad y dije que este feriado, porque acá en Argentina fue feriado, el día de ayer, fin de semana, el lunes feriado y el martes tendría que empezar a trabajar. Lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo con ninguna animosidad hacia ninguna persona, sino que expreso lo que creo Dios puso en mi corazón para poder compartirlo al aire con alguien que quiera escuchar o compartirlo con el Espíritu o compartirlo simplemente con el Espíritu. Y el Espíritu lo tomará y hará con ello lo que Él quiera hacer. Ayer hablábamos sobre la verdad. Y una de las cosas que dije fue que la iglesia fue engañada. La iglesia fue engañada porque los fundamentos que tiene la iglesia hoy no es el fundamento que Cristo le puso. Y que por misericordia de Dios nosotros hemos llegado hasta acá. Nos hemos multiplicado, las iglesias han crecido, los números de hermanos es numeroso, el pueblo de Dios es grande, es lindo, los hijos de Dios son lindos, es algo bueno, pero el tema es que si no estamos cimentados en la verdad, o sea, es como los dos fundamentos que Cristo habló, del que puso el fundamento sobre la roca y el que puso el fundamento sobre la arena. El que puso el fundamento sobre la arena vinieron las tormentas y se cayó. El que estuvo sobre la roca se mantuvo. Entonces, y que es necesario que la iglesia vuelva al principio. Y el principio era la palabra y el verbo era con Dios. O sea, volver al principio, y que Dios no puede defender la mentira. O sea, usted lo ve a Dios defendiendo las maquinaciones del diablo, no es lógico que eso suceda. Y el otro día hablando con Dios, le planteé un par de situaciones, un par de cosas. Le planteé mi situación personal, el fallecimiento de mi hija, de mi nieta, el intento de suicidio de la mamá de mi hija, de mi nieta. Entonces, le planteé todas esas cosas. Mi hija se quiso lastimar porque ella extraña a su bebé. Y mi señora
extraña a su hija, que sí vive mucho tiempo llorando, la tengo medicada. Es una circunstancia. Entonces yo le planteé a Dios por qué tantas cosas y le pregunté. Entonces Dios me llevó a leer el libro a través de una palabra a mi corazón que estaba en Habacuc 3:10. Dios me despertó interés en el libro de Habacuc. Y en el libro de Habacuc encontré el capítulo 2, el 1, el 2 y por ahí el 3. Pero vamos a leerlo en algo que se llama traducción lenguaje actual. Y dice el primer capítulo: yo soy el profeta Habacuc, Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo. Habacuc habla con Dios. Subtítulo: Dios mío, a grito te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleito y peleas, por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tu mandamiento. Nadie es justo con nadie, los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Dios respondió: fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas. Lo que pronto van a ver lo dejará con la boca abierta. Si alguien le contara esto, ustedes no podrían creerlo. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. Habacuc le plantea un montón de situaciones que él estaba viendo. Y él se estaba quejando para con Dios porque él veía demasiadas injusticias, él veía demasiado dolor en su pueblo y él veía cómo las naciones de alrededor venían y tomaban y lo despojaban de las cosas de ellos. Y entonces le decía: ¿por qué yo tengo que ver tanta violencia? ¿Por qué yo tengo que ver tanta destrucción? ¿Por qué tengo que ver que ninguno de tu pueblo cumpla tus mandamientos o haga lo que tú quieres que se haga? Y esa era la oración de Habacuc. Entonces Dios le respondió y le dice: fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas. Lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta. Si alguien le contara esto, ustedes no podrían creerlo. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. O sea, ya que Habacuc veía las cosas mal, Dios le dice: vos ve esto lo que son terribles. Y después le dice: bueno, eso los voy a mandar en guerra contra ustedes. Gloria a tu nombre, Jesús. Son un pueblo terrible. Roban, destruyen, matan, y a eso los voy a mandar contra ustedes.
dice, son un pueblo terrible, sus caballos y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos. Son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Se lanzan sobre su enemigo como el águila sobre su presa. A su paso lo destruyen todo, a su paso siembran el terror y los prisioneros que toman son tanto como la arena del mar. Se ríen de reyes y gobernantes, se burlan de las murallas y construyen rampas de arena para conquistar sus ciudades. Son como un viento violento que llega de golpe y se va, pero son culpables de un gran pecado. No tienen un Dios más grande, no tienen un gran pecado, no tienen más Dios que su fuerza. Dios le hizo un panorama de lo que venía. Si tuviéramos que hablar y tuviera que representar si me tuviera que presentar como Habacuc, contemporáneamente hablando, la oración sería la misma, sería pedirle a Dios que haga algo por todas las cosas que veo, por todas las cosas que pasan. Y como respuesta a lo que yo le estaba diciendo o expresando a Dios que me causaba dolor, sufrimiento, angustia, tristeza, amargura, Dios me diga, sí, ¿te parece eso? Me dice, fíjate en las naciones, mirá lo que sucede entre ellas, la guerra de Rusia contra Ucrania, la OTAN, las pestes, el COVID. Dice, fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas, lo que pronto van a ver, los dejará con la boca abierta. Si alguien le contara esto, ustedes no podrían creer. Y después dice que algo peor, un pueblo peor, una circunstancia peor que el que estamos viviendo va a acontecer. Va a acontecer algo peor a lo que ya está aconteciendo. ¿Y qué podría ser lo peor a lo que ya estaba aconteciendo? Y bueno, sería que entre todos los países que están agrupándose en las guerras, uno tenga la mala idea de tener una bomba atómica. O que todos los países que están participando en esta guerra terminen de transformar toda esta guerra en una guerra mundial, una tercera guerra mundial, a donde terminen de destrozar todo lo bueno que todavía existe en el planeta. Y lo que dice es, Dios es, pero son culpables de un gran pecado, no tienen más Dios que su fuerza. Dice, yo Habacuc digo, Dios de Israel, tú eres un Dios santo, siempre has existido y no nos dejará morir, porque eres nuestro refugio. Sé que usarás a Babilonia solo para castigar a tu pueblo. Vamos a sacar palabra pueblo, vamos a poner, sé que vas a usar a Babilonia solo para castigar a los hombres. Tú no soportas la maldad ni aceptas el pecado. No te quedes callado ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. Tú nos tratas como si fuéramos simples peces mar, como si fuéramos reptiles, que no tienen quien los dirija. Por eso los babilonios nos atrapan fácilmente, como se atrapan los peces con anzuelo o con la red. Eso les encanta.
Por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios y le rinden culto. Gracias a ellas se han hecho muy ricos. No permitas que los babilonios sigan matando sin compasión. Capítulo 2. Dice: ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento, voy a esperar tu respuesta. Y Dios me respondió: voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en una tabla para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Los babilonios son orgullosos, son traicioneros como el vino. Su hambre de poder lo hace conquistar naciones y pueblos enteros. Son como la muerte que siempre quiere más. Son como las tumbas que nunca está satisfecha, pero un día será humillado. Las naciones se burlarán de ellos y le cantarán esta canción. Qué mal te va a ir, Babilonia, te hiciste rica con lo ajeno, ¿cuándo vas a dejar de robar? El día que menos los esperes, sus víctimas se vengarán de ti, te harán temblar de miedo y te quitarán todo lo que tienes. Tú le robaste a muchas naciones, pero otras naciones te robarán a ti. Así pagarás tus crímenes, tu violencia contra nuestro país, contra nuestra ciudad y sus habitantes. Qué mal te va a ir, Babilonia, hiciste rico a los tuyos mediante el robo y el engaño. Creíste que así lo librarías de caer en la desgracia, pero lo único que hiciste fue ponerlo en vergüenza. Quisiste acabar con muchos pueblos y tú misma te hiciste el daño. Las paredes de tus ciudades son testigos de tu maldad. Qué mal te va a ir, Babilonia, has construido tus ciudades mediante el crimen y la violencia. Pero yo soy el Dios de Israel y de nada va a servirte todo lo que has hecho. Yo los quemaré por completo y así como el agua llena los mares, también la tierra se llenará de gente que reconocerá mi poder. Qué mal te va a ir, Babilonia, humillaste a las naciones vecinas y la dejaste en vergüenza, pero yo te humillaré a ti, pues no mereces ninguna alabanza. Yo te dejaré en vergüenza. Tu orgullo se volverá humillación. La violencia con que trataste a los animales del monte, el Líbano, se volverá en contra tuya. Así pagarás todos tus crímenes por tu violencia contra nuestro país, contra nuestras ciudades y los habitantes. Qué mal te va a ir, Babilonia, ¿cómo puedes confiar en dioses falsos? ¿Cómo puedes pedirle que te ayude? Son ídolos de madera, son figuras de piedra, que tú misma te has hecho, pero que no valen nada. Son simples figuras de metal recubiertas de oro, plata, que no son capaces ni de hablar, simplemente no tienen vida, pero yo estoy en mi santo templo, ante mí debe callar toda la tierra. Oración final de Habacuc. Yo, el profeta Habacuc, compuse esta oración para acompañarlo con una melodía especial. Y dice: Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia.
Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no deje de tenernos compasión. Tú eres nuestro santo Dios. Viene de la región de Temán, viene del monte de Parán. Tu grandeza ilumina los cielos, la tierra entera te alaba. Un gran resplandor te rodea y de tus manos brotan rayos de luz y dejan ver tu poder escondido. Plagas terribles anuncian tu llegada, va dejando en el camino graves enfermedades. Cuando tú te detienes en la tierra, se pone a temblar. Cuando miras todas las naciones, ellas de miedo los cerros se desmoronan, las antiguas montañas se derrumban. Hasta he visto temblar de miedo a la gente de Cusán y de Madián, porque tú has vuelto a actuar. Dios nuestro, ¿por qué te decidiste a montar en tu carro de combate? ¿Será porque te enojaste con los dioses, río y mar? Con tu flecha heriste la tierra y esa herida son los ríos. Cuando las montañas te vieron, temblaron de miedo. Las nubes dejaron de caer su lluvia y el mar rugió con furia. Sus grandezas, olas se elevaron al cielo cuando lanzaste tus brillantes rayos, y el sol y la luna se detuvieron. Pero te enojaste y recorriste la tierra. En tu enojo aplastaste naciones, saliste a rescatar a tu pueblo, y al rey que tú elegiste. Destrozaste al jefe de esos malvados y acabaste por completo con su reino. Sus orgullosos jinetes no atacaron con la furia de una tempestad. Querían dispersarnos y destruirnos, pero no podíamos defendernos, pero tú los mataste con tu propia flecha. Montaste en tu caballo y marchaste sobre ellos al agitado mar. Cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mi hueso se desmorona y el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a todos a los que ahora nos atacan. Aunque no los den higos las higueras, ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestro campo nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nueva fuerza, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Estos son los 3 capítulos de Habacuc. Y cuando yo encontré esta historia de Habacuc, me sentí muy representado por lo que él hablaba y por lo que Dios le contestaba. Cuando yo encontré la versión actual de este libro, lenguaje actual, no le voy a agregar mucho porque en la misma narrativa la oración expresa lo que Habacuc sentía y Dios le respondía. Si tuviéramos que decir lo que estamos viendo, si tuviéramos que expresar lo que estamos viendo a través de la lectura de Habacuc, las respuestas que Dios le daba son muy parecidas a los acontecimientos que están sucediendo ahora acá en el mundo. Las guerras se utilizan para despojar a los países de su riqueza. Por ejemplo, el hecho de que Rusia avanzara sobre Ucrania y entrara a su territorio hace que
Rusia, cuando se retire del territorio ucraniano, si es que se retira, lo que va a llevarse va a ser las riquezas que hay en Ucrania. Y eso se llama despojo. Es cuando yo entro a un lugar y destruyo todo y los despojo. Me llevo lo que hay ahí adentro que tiene valor para mí. Pero la respuesta de Dios es: estos babilonios, estos países imperialistas, estos acontecimientos para la iglesia, para ustedes, va a servir de bien. Y hablamos de verdad. Y una verdad es que, como hablaba ayer y decía, la vid y los pámpanos, una verdad es que los ministros de Dios tienen una gran chance de perder lo que Dios les dio. No es con ánimo de ofender a nadie, sino es con el ánimo de evitar que eso suceda. ¿Y por qué los hijos de Dios tendrían que perder lo que Dios les dio, dones, talento, unción, maravilla y demás? Porque el enfoque que tienen los líderes o los que tienen dones, talento y maravilla y demás, de parte del Señor, están mal enfocados. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, mucho tiempo, a la iglesia le enseñaron que cuando llegara la tribulación o cuando llegara este momento de guerra o cuando llegara la gran tribulación, ellos iban a ser despedidos. Rajaban para el cielo para la boda del Cordero. Y resulta que la Biblia no dice nada de eso. O sea, lo escribieron, pero en realidad no tendría que decir eso. Porque la realidad de todo esto es que la iglesia va a pasar por la angustia, la tribulación y la gran tribulación que viene sobre la tierra por esta circunstancia de guerras y demás. ¿Y de dónde se desprende lo que yo estoy diciendo? Terminé con el libro de Habacuc. Y me llevo esta palabra conmigo. A donde dice: y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en una tabla para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Gloria a tu nombre, Señor. Y una de las cosas que va a pasar y que se va a cumplir es que la iglesia, propiamente dicho, va a pasar por los juicios de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice lo siguiente: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa
extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, la gloria de Cristo es revelada, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomiendan su alma al fiel Creador y hagan el bien. Los libros de Habacuc nos presentaban la imagen de la contextura actual de este momento histórico de la Tierra. La iglesia toda, o la gran mayoría de la iglesia, espera un advenimiento llamado el gran arrebatamiento, o el arrebatamiento, o el rapto, o algo por el estilo. Sin embargo, la palabra de Dios dice en el verso 17 del capítulo 4 de Primera de Pedro, dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan su alma al fiel Creador y hagan el bien. El juicio de Dios primeramente va a empezar por su casa. Y el juicio de Dios, empezando por su casa, lo que va a traer es corrección, es restauración. Aunque en esa corrección y restauración haya hombres de Dios que, como decía ayer, la vid y los pámpanos sean cortados del pámpano, de la vid. ¿Por qué? Porque han decidido mantenerse en su posición, amén de que Dios le haya dicho que se arrepintieran y cambiaran su proceder. Muy bien. Ahora, ¿y quiénes son los que van a entrar en este juicio? La iglesia completa va a entrar a este juicio, porque primero dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El apóstol Pedro nos habla claramente de que el juicio de Dios también va a venir sobre la iglesia. Y como decía ayer, y hoy es confirmado por un hermano de otras latitudes, la iglesia va a pasar por ese juicio. ¿Y cómo se formará ese juicio? ¿Quién es el juez? El juez es el juez justo. No es un juez imperfecto, es un juez justo. Es el mismo Dios el que va a juzgar a la iglesia. El juzgar a la iglesia no es un juicio en sí, sino que es una corrección, una restauración, es un reacomodamiento de los patitos de muchos líderes y dirigentes de la iglesia. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 12, verso 49, verso 47 al 49. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá mucho más azote. Mas el que sin conocerle hizo cosa digna de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hablando del reino de los cielos, hablando de los líderes, profeta, apóstol, maestro, evangelistas y demás. Ellos van a entrar en juicio con Dios. Y en ese juicio van a entrar a pesar un montón de factores, y dentro de esos factores están los valores, los principios y fundamentos de la creencia cristiana. Entonces, Dios dice, al que más se le dio, más se le va a demandar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, dice. Lo dice la palabra de Dios, que aquel al que se le dio más, más se le va a demandar. Y aquel que se le dio menos, menos se le va a demandar. Pero a todos se le va a demandar. Y dije ayer que el día 20 en adelante, el Padre se movía por gracia y misericordia. Como estamos en el último tiempo, ahora se va a mover absolutamente por verdad. El hombre de Dios. Antes había un montón de charlatanes que decían cualquier cosa, aplaudían, le daban la ofrenda. Total, ese hombre era lo que quería, era la ofrenda, manipulaba sus emociones y él sacaba su salario, su recurso. Ahora el tema es el siguiente: para poder hacer que el corazón de las personas reaccionen a la unción, a la gloria, reaccionen
al mover de Dios, la persona que ministre para la gloria de Dios va a tener que no solamente estar llena del poder del Espíritu Santo, sino que va a tener que hablar verdad. Va a tener que dejar de hablar ridiculeces y va a tener que empezar a hablar la verdad conforme a lo que dice la palabra. La iglesia va a entrar en una vorágine de cambio, de restauración, de reformas, como si fuera algo acelerado, porque los tiempos de Dios se han acortado y es necesario que las cosas estén nuevamente restauradas a lo que Cristo dejó y manifestada por el poder de sus hijos. Entonces, a lo primero que Dios le va a demandar es a lo que más cerca de la verdad están. Y a los que menos se le va a demandar es a los que menos cerca de la verdad están. Pero el tiempo de ahora, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, va a empezar a haber un nuevo mover, que es el mover que estuvo con los apóstoles primarios, los apóstoles del primer tiempo de la iglesia, y ese mover va a ser desatado por el reconocimiento de la verdad y la conducción del Espíritu que va a llevar a la iglesia hacia la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Parábola de las 10 minas. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. En cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante aquel siervo a los cuales había dado dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, me has dado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Así también sucedió con el segundo que trajo 2 y con el que trajo 1. Dios mide y Él sabe la capacidad que nos ha dado a cada uno de sus hijos como individuo para hacer una tarea espiritual base y es el mismo espíritu el que va a demandar conforme a la posición que ocupamos en el reino de los cielos. Jesús dijo,
Yo soy la vid verdadera y ustedes son mis pámpanos. Todo pámpano que no lleve fruto va a ser quitado y aquel que lleve fruto va a ser limpiado para que lleve más. Nosotros tenemos una finalidad, nosotros tenemos la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Aparte de ser discípulos a las naciones, es que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Es decir, que a medida que todas estas circunstancias se van desatando en el mundo, la iglesia tiene que ser redirigida a su verdad para que ella misma pueda tomar control de la situación en la que está pasando y ella misma pueda reencauzar a la raza humana para cumplir los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aleluya. Hay siervos o hay ministros o hay personas que hacen cosas sin meditarlo o sin pensarlo o sin conocimiento de la misma. Y hay gente de Dios que hace las cosas a propósito. Una de las cosas a propósito es que un pastor venga y maltrate a una de sus ovejas. Eso es hecho a propósito. Y otra cosa es que esa misma circunstancia suceda sin querer el pastor. No es... Estoy despierto a las 3 de la mañana. Estoy durmiendo sentado. Dice, cada uno vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto Señor amado, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. 26, pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Y también a aquellos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. Ah, Señor. En esta parte de la Escritura dice que al siervo que guardó la vida, el Señor
le quitó y se la dio al que tenía más. Que si el tema de la restauración de todas las cosas viene acompañado con una restauración de verdad, de la palabra de Dios, de los ministerios, y de todas aquellas cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Yo creo en la restauración de todas las cosas que habló el apóstol Pedro y de la que habló el rey Salomón en su momento. Yo creo que vienen tiempos donde la iglesia va a hacer milagros, prodigios y maravillas, pero eso va a suceder cuando la iglesia sea la iglesia que Cristo plantó sobre la tierra. Una iglesia llena de verdad, una iglesia llena de unción, una iglesia llena de compañerismo, una iglesia llena de amor hacia los pobres, una iglesia llena de amor hacia los drogadictos, hacia las prostitutas, hacia todas aquellas personas que andan necesitando del amor de Dios que tienen los hijos de Él. Dice, la creación gime esperando el advenimiento de los hijos de Dios. La creación gime esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Lo que estoy comentando, lo que estoy diciendo es en un rango generalista. No estoy hablando de ministros en particular, estoy hablando sobre la iglesia en general. Viene el tiempo en que la iglesia va a empezar a moverse en un nivel superior de poder, en un mover superior a lo que hemos visto hasta este día. Por eso yo ayer decía que Cristo es la vid y nosotros sus pámpanos, y que mientras la iglesia va hacia la restauración de todas las cosas y la vid es limpiada, la autoridad primaria que hubo sobre la iglesia va a volver a recaer sobre sus ministros y van a empezar a moverse en un área dimensional mucho más grande en el poder de Dios. Lo que va a hacer que haya milagros de sanidad en diferentes partes del mundo. Enfermedades que se presentaban como bendito, amado Dios Padre Celestial. Yo creo en la restauración de todas las cosas que habló Salomón y que habló Pedro. Yo creo en ese tipo de restauración, y para que ese tipo de restauración venga a la iglesia, indefectiblemente tenemos que cambiar las bases de la iglesia, tenemos que cambiar los fundamentos de la iglesia, tenemos que cambiar los paradigmas de la iglesia para que eso traiga un renuevo en el espíritu y para que la iglesia se parezca más a la de Cristo, a este cambalache que hay como iglesia hoy. Oh Señor amado, Padre del cielo,
creo, Señor, en este tiempo de visitación sobre tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, que lleves esta palabra en el viento de tu Espíritu, Señor, a cada corazón, Padre. Y si no ha habido sabiduría para poder expresar lo que tú has querido, Señor, en esta mañana, Señor, exprésalo tú con tus palabras, Señor. Usa este pobre fundamento que he puesto, Señor, en este momento en tus manos, Señor. No pobre por la eficacia de tu palabra, sino pobre por la expresión de mis conceptos, Señor. Padre, tú sabes que yo no soy un letrado, Padre. Tú sabes, Señor, que no soy una persona neófita, pero no soy un gran elocuente. Pero lo que tu palabra me muestra y me enseña, Señor, yo la he soltado en tu espíritu para, Señor, que tú puedas bendecir a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú me has mantenido despierto hasta acá, porque tú me has ayudado este día, Señor, para que yo pueda servirte. Y para mí es un gran privilegio, Señor, haberte servido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.